Bienvenidos a nuestra segunda hora de clase, mis jóvenes queridos. Este lunes son 2 nada más, así que ya esta es la última. Fíjense, estamos adentrados en este mundo del Banco Central, entendiendo en la práctica qué hace el Banco Central. Por supuesto, existen mesas de cambio, existen una comunicación directa entre el banco y los bancos, entre el Banco Central y los bancos, y están haciendo operaciones continuamente. Existen operaciones entre los bancos que también son continuas, ¿ok? Entonces es un proceso muy dinámico. Una cosa muy importante que tienen que entender, que el Banco Central es el único que tiene la potestad de crear dinero, ¿ok? De manera que siempre que van de la base monetaria, aun cuando crea un activo financiero y ese activo financiero puede tener un soporte muy sólido, en la práctica lo que está haciendo es aumentando vía contable la cantidad de dinero en la economía, ¿ok? Está aumentando la base monetaria. Directamente, no directamente, porque aumenta la base monetaria y entonces todo depende de lo que va a pasar luego allí con el multiplicador monetario. Pero lo que sí es cierto, que es un asunto que yo tiendo a llamar de lápiz, no para menospreciar el proceso, sino para que ustedes entiendan que no hay una maquinita haciendo dinero, que no hay una persona allí apilando unos montoncitos. No, jóvenes, no hay nada de eso. Hay asientos contables en los cuales se aumenta el dinero. Siempre que aumenta el dinero, aumenta la cantidad de deuda que tiene con alguien, o con el público si es dinero lo que emite, o con los bancos si es reserva monetaria donde ha aumentado las cuentas de depósito. Cuando es al revés, reduce las cuentas de depósito, pues entonces está dejando de deberle dinero a alguien, o sea, alguien más está manejando ese dinero en otras cuentas que no forman parte de las reservas bancarias, o está obteniendo activos financieros, ¿ok? Entonces, ese funcionamiento es esencial. Yo siempre pongo el ejemplo de que sería maravilloso si nosotros tenemos en nuestra cuenta corriente solo 10 bolívares y queremos ir a la playa. Con 10 bolívares nada más para ir a la playa, pues entonces nos va a ser bastante difícil poder movernos. Sería maravilloso que nosotros pudiéramos contablemente colocar en esa cuenta que ya no tenemos 10, sino 500 bolívares. Y esos 500 bolívares obviamente nos permitirían hacer una serie de transacciones. Eso es lo que puede hacer el Banco Central. ¿Lo puede hacer sin problemas, todo lo que quiera? No. ¿Por qué? Porque, repito, al ser una institución que lo que está es encargada de crear una mercancía que la necesitan unos terceros para poder intercambiarla por otros bienes y servicios, está atada a la relación. Si él emite dinero por encima de esas necesidades del público, pierde valor ese dinero, porque obviamente no se trata de crear valor, dinero simplemente por crearlo. Se trata de crearlo para poder transarlo por otros bienes y servicios. Entonces hay un pequeño margen ahí en el banco. Realmente no tiene restricciones para imprimir dinero, jóvenes. Lo que tiene que hacer, o mejor dicho, ya no se le dice imprimir dinero porque eso da la idea de que tiene que ir a prender la máquina y prender la máquina para que salga el dinero. Tiene la potestad de aumentar la cantidad de dinero de forma contable, ¿ok? En ese sentido es muy importante, viendo esta parte del financiamiento del déficit fiscal, entender dos conceptos importantes. Fíjense, acuérdense que el gobierno y el Banco Central al final forman parte del mismo sector público, ¿sí? Forman parte del mismo Estado. Lo solo que cuando los vemos como gobierno y Banco Central, lo estamos ubicando en esferas distintas. Estamos colocando al gobierno como ese ente que realiza actividades económicas, acuérdense las funciones de equidad, eficiencia y estabilidad,
y al Banco Central como esa institución pública que está cumpliendo funciones particulares dentro del sistema monetario, que fue las que ya vimos y que recuerden que están asociadas a emitir dinero, a ser prestamista de última instancia, a mantener reservas internacionales y actuar en el mercado cambiario, a hacer las veces del Banco Central, prestamista de última instancia y aplicar política monetaria. ¿Ok? Es una institución especialísima. Entonces, vamos al tema del financiamiento del déficit. El gobierno puede financiar su déficit pidiendo préstamos al Banco Central. Al final es pedirle un préstamo, ¿ok? Cuando el Banco Central le presta al gobierno, directamente ocurre creación de dinero inorgánico, o mejor dicho, financiamiento monetario, porque el gobierno, ¿cómo se llama? Porque el gobierno está aprovechando la potestad que tiene el Banco Central de emitir dinero para pagar sus deudas. Fíjense de lo que se trata. La facultad de crear dinero le permite al Banco Central crear sus propios ingresos para financiar sus cuentas. Eso es lo que se conoce como señoriaje. Siempre que ustedes escuchen hablar de señoriaje, es la potestad, inclusive no solamente del Banco Central, del gobierno, de crear dinero, de crear sus propios ingresos. La palabra tiene un poco de relación con la época cuando existían los señores feudales, porque los señores feudales en sus feudos podían crear ciertas monedas, cierto dinero que era válido dentro del feudo. ¿Okay? Entonces, esa potestad de crear dinero se sigue llamando señoriaje. Pero oído al tambor. Cada vez que el gobierno financia su déficit con recursos del Banco Central, aumenta la cantidad de dinero, es decir, hay más base monetaria. La presión sobre la inflación provocada por la pérdida de valor del dinero es como si fuera una extracción de renta de los dueños del dinero. Por eso equivale a un impuesto y se conoce con el nombre de impuesto inflacionario. Entonces, ¿qué va a ser el impuesto inflacionario? Esa carga que tenemos que pagar en términos de pérdida de valor del dinero, el público, por una emisión o un financiamiento monetario que haga el gobierno. Por eso es que siempre en economía vamos a terminar con la premisa de que no hay almuerzo gratis, de que siempre alguien va a pagar las cuentas, ¿ok? Entonces, bueno, en vista de que algo, porque siempre ha sido una tentación para los gobiernos tratar de financiarse, aunque sean una parte pequeña, con el Banco Central. Y entonces, dado que se entiende claramente que eso va a generar, por otro lado, un esquema de inflación, porque fíjense, aunque sea muy sólido el activo que cree el Banco Central y que entonces el gobierno tenga que pagarle, en todo ese tiempo que el gobierno se tarde en pagarle, y vamos a estar claros, el gobierno cuando le pide dinero al Banco Central es para pagar otros gastos, no pagar esa deuda. Entonces, en la medida que no paga esa deuda con el Banco Central, eso termina siendo una cosa contable que al final se traduce en inflación, ¿ok? Entonces, por eso está claramente establecido en todas las leyes, incluida la del Banco Central de Venezuela, que el Banco Central tenga autonomía. En la medida que el Banco Central pueda negarse a otorgar directamente préstamos al gobierno, se dice que tiene autonomía para su gestión, ¿ok? La Reserva Federal, el Bundesbank, el Banco Central de el Reino Unido, son bancos que tienen una autonomía tremenda, ¿ok? Son bancos muy sólidos porque no reciben las presiones del gobierno, ¿ok? Entonces, bueno, vamos ahora con otro mecanismo que es la ventanilla de descuento, tasa de descuento.
siempre aquí estamos hablando de operaciones entre el Banco Central y los otros bancos, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos? El Banco Central concede préstamos a los bancos para poder cumplir con la exigencia de las reservas bancarias. Puede ocurrir que un banco central esté por debajo, perdón, que un banco comercial esté por debajo de sus reservas bancarias exigibles y tiene que buscar préstamos para cumplir con este requerimiento, ¿ok? La facultad de crear dinero le permite al banco que, perdón que me fui, no sé cómo me fui, ventanilla de descuento. Cuando aumenta la tasa de interés o la tasa de descuento, ¿verdad? La tasa de descuento es la tasa que le va a cobrar el Banco Central a los bancos por prestarles dinero. Entonces, cuando aumenta la tasa de interés, le está diciendo a los bancos que no va a financiar sus necesidades de dinero para cumplir con las reservas bancarias y que deben buscar esos fondos de otra manera o restarlo de los depósitos. Esto es considerado política monetaria contractiva. El Banco Central reduce el activo crédito de los bancos y con él la base monetaria. Recuérdense que les dije que dentro del Banco Central había una parte de créditos, hay una parte de créditos a los bancos, le prestan menos a los bancos y entonces los bancos tienen menos dinero para prestar y para que se expanda la base monetaria. Recuérdense que los bancos todavía tienen la opción de ir al mercado interbancario y pedirle prestado a otros bancos, ¿ok? Pero como el Banco Central, cuando establece la pauta de la tasa de interés, generalmente la tasa de interés del Banco Central va a ser más atractiva que la de los bancos interbancarios. De hecho, cuando hay muchos problemas de liquidez y los bancos empiezan a demandar muchísimos fondos, pasa lo de siempre, empieza a subir tremendamente el precio del dinero, que en este caso es la tasa de interés, ¿ok? Caso contrario, si el Banco Central desea expandir la base por esta vía, baja la tasa de descuento y amplía esta fuente de financiamiento. Sin embargo, en la mayoría de los países, este instrumento se utiliza más para dar liquidez a los bancos que la que necesitan, que como medida de política monetaria. O sea, hay mucho consenso donde el principal instrumento de la política monetaria es las operaciones de mercado abierto, ¿sí? Pero bueno, siempre va a estar esta opción. Que les decía hace rato, los bancos también se prestan fondos entre ellos para solventar una situación transitoria de estar por debajo del monto de reservas obligatorias. Los bancos con excedente de reservas bancarias les prestan a los deficitarios de reservas bancarias a una tasa que se conoce con el nombre de overnight. ¿Ok? Y luego finalmente está el instrumento de reservas exigibles o encaje legal, que directamente a quien impacta es al multiplicador monetario, porque directamente a quien impacta es a las reservas bancarias, ¿ok? Entonces, fíjense, el Banco Central puede modificar directamente el porcentaje de depósitos que va a exigir que los bancos tengan como reservas bancarias. Si el Banco Central reduce el encaje legal, le permite a los bancos tener menos depósitos congelados en reservas reglamentarias y, por supuesto, estos fondos pueden ser prestados, por lo que disminuyen las reservas bancarias y aumenta la liquidez y la oferta monetaria. Esto significa que aplica política monetaria expansiva. Si por el contrario, lo que hace es aumentar el encaje legal, pues entonces los bancos tienen que tener mucho más porcentaje de depósito inmovilizados y eso hace que puedan hacer menor emisión secundaria de dinero, porque acuérdense que la emisión secundaria del dinero va a ser posible siempre que el porcentaje de reservas bancarias esté bajito y entonces los bancos puedan prestar un mayor porcentaje de ese dinero, ¿ok? Entonces, esto es lo que tiene que ver en líneas generales ya con los bancos. Fíjense, me gustaría para cerrar
lo que es la cuestión del funcionamiento de la economía en la práctica y antes de entrar en lo que es la teoría, ¿sí? Ya directamente a ver todos estos movimientos en la práctica que hemos hecho, obviamente obedecen a una teoría económica que es la que los ha impulsado a que funcione de esa manera la economía. O sea, nada se hace por azar, siempre se han estudiado las relaciones y en base a eso se ha hecho una serie de postulados económicos y sobre todo una serie de modelos que tratan de replicar el comportamiento de la economía para tratar de predecir cuáles van a ser los resultados. ¿Okay? Repito, antes de entrar a esa parte, me gustaría cerrar nuestra parte de economía básica con este tema de los bancos como una actividad riesgosa y que cuáles son los elementos que tratan de evitar que haya problemas de crisis financiera. ¿Ok? Entonces, fíjense, para mitigar los riesgos de los depositantes y garantizar que podrán disponer de sus fondos cuando lo deseen, existen tres instrumentos a saber: las reservas reglamentarias o encaje legal, la garantía de depósitos y el capital reglamentario. Es bueno aclarar que cuando una situación de pánico bancario se generaliza, es decir, cuando un número considerable de ahorristas trata de retirar sus fondos por miedo a que la entidad bancaria vaya a quebrar y se produce un efecto contagio a otros bancos, no hay garantía que valga. Viene una crisis bancaria. Repito, ¿de qué se trata? Los bancos al final son unos intermediarios financieros que aún operando correctamente reciben unos activos muy líquidos de los depositantes, de los cuales ellos quieren disponer de formas bastante inmediatas y se lo prestan a otras personas que requieren esos fondos para invertir con unos plazos de pago. No le exigen que le paguen ese dinero inmediatamente, sino que esa persona, siempre que esté cumpliendo con el pago de sus intereses, tiene un plazo determinado para devolver el capital, por lo que generalmente pasa es que año tras año o periodo tras periodo, los prestatarios van amortizando capital y van amortizando intereses. Entonces, eso crea un desbalance entre la alta liquidez que hay entre los pasivos que manejan los bancos y dinero mucho menos líquido, mucho más difícil de movilizar del lado de los activos que tienen los bancos. ¿Okay? Entonces, repito, siempre que empieza a ocurrir una situación de insolvencia en un banco y se genera contagio, no hay manera de que se desate una crisis bancaria, porque lo único que pudiera evitar eso es que los bancos tuvieran el 100% de los depósitos como reserva exigible o como reservas bancarias, pero en cuyo caso no se podría dar la actividad de intermediación financiera que tanto apalancamiento, que tanta posibilidad permite de que se generen nuevas actividades económicas, porque generalmente los emprendedores no cuentan con el capital suficiente para poder emprender una actividad, ¿ok? Entonces, bueno, cerrando la idea, los tres elementos que garantizan un poco, de alguna manera, que los ahorristas puedan contar con su dinero, obviamente son las reservas exigibles, que se define como el porcentaje sobre depósitos mínimo que exige el Banco Central a los bancos y que debe estar depositado en el Banco Central. Ya ni siquiera hay mucha cantidad de efectivo en los bancos, todo está en el Banco Central, ¿ok? Entonces, al final del día hay bancos que pueden tener reservas excedentarias, que son aquellas reservas que sobrepasan el límite mínimo exigido por los bancos centrales, pero otros pueden estar por debajo de ese mismo.
para cumplir con el porcentaje de reserva, los bancos pueden o pedir prestado al Banco Central con la ventanilla de descuento o pueden acudir al mercado intercambiario a pedir prestado a los bancos que tienen reservas excedentarias. Hay estas dos formas de cubrir con ese excedente. Otro es la garantía de depósito. El Estado le garantiza a los depositantes los fondos que posee en su cartera hasta por un monto máximo. En Venezuela, este monto yo creo que por ley no lo han cambiado más nunca. Ahorita dice 30.000 bolívares. No lo chequeé esta mañana, pero probablemente eso sea lo que diga. Y existe un fondo de garantía de depósito. Repito, lo que se trata es que por cada cuenta o por cada tarjeta, por cada persona que tiene una cuenta, se le garantice un mínimo de fondos de que se le van a devolver a la hora de que haya problemas de insolvencia con su banco, ¿ok? Y finalmente existe una cosa que se llama capital reglamentario. ¿Qué es esto de capital reglamentario? Mediante decreto se le exige a los dueños de los bancos que posean activos por un porcentaje mayor al valor de los depósitos. En la práctica, los bancos deben poseer entre 7 y 10% de los activos del banco. Lo que ocurre entonces es que no solamente los bancos van a tener como activos los préstamos que le hacen a las otras personas, sino que además tienen que tener bonos, acciones, divisas, activos fijos, otro tipo de activos que vayan a garantizar el funcionamiento del banco o de alguna manera que la diferencia entre activos menos pasivos de ese banco de un capital reglamentario o también lo que llamamos un patrimonio que esté por encima de los activos clásicos del Banco Central, de los bancos, ¿ok? Es una forma de lograr que haya todo esta, tratar de exigir que los bancos funcionen bien. De todas maneras, repito, al final de la película es muy importante mantener mucho control sobre los balances de los bancos, evitar que los bancos estén jugando kikiriwiki y estén prestando el dinero a personas con poca credibilidad crediticia, con que no tengan una buena, que no sea una buena cartera de crédito, porque si no, todo eso puede traer muchos problemas. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Pregunta, Todo bien, profe. reflexión, todo bien. Fíjense que así como el mundo real es un gran mundo, el mundo financiero es otro gran mundo, ¿sí? Y además tiene una dinámica propia. Fíjense que hasta ahora hemos visto muy por encima que existe el mercado del dinero y el mercado de los activos no monetarios. Pero realmente esos son unos súper mercados que inclusive suelen ser varias veces más grandes que lo que es el mercado transaccional de bienes y servicios. Por cierto, como siempre le digo a mis alumnos, un mercado bastante lucrativo, ¿ok? Entonces, bueno, fíjense, con empezar a ver el tema de la demanda de dinero, ya entramos formalmente a la parte de la macroeconomía avanzada, ¿ok? De aquí en adelante, la dificultad se nos sube unos cuantos grados, así que mi recomendación es estar muy, pero muy atentos. Y ya, pues entonces es importante empezar a leerse el libro del profesor Mankiw. Estamos ahorita en lo que es el capítulo 4 y después vamos a estar ligando el capítulo 3, el capítulo 5 y el capítulo 6, ¿ok? Entonces, bueno, vamos con la demanda de dinero. Obviamente, siempre empezamos con la parte más sencilla y después se va complicando la cosa. Repito, entonces dejamos de lado la oferta agregada
Y ahora entramos al otro componente de este mercado, que es la demanda de dinero. ¿Qué es la demanda de dinero? Se refiere a nuestra necesidad de disponer de un medio de cambio para realizar las transacciones de compra-venta de bienes y servicios. Este es el origen y el sentido de la demanda de dinero en primera instancia, diríamos, ¿ok? Los clásicos sobre todo la ven de esta manera. Las empresas, ¿ok? No solo demandan dinero para hacer transacciones, ¿ok? Sino que desean poseer parte del dinero en forma de cuentas de depósitos porque es seguro y sumamente líquido, ¿ok? Entonces, tenemos que demandamos dinero en efectivo y que tenemos dinero depositado en los bancos. ¿Para qué se demanda dinero? Se demanda dinero para transacciones, es decir, para intercambiarlo por otros bienes y servicios. Se demanda dinero para precaución, en cuyo caso se guarda en el banco en algunas cuentas, generalmente lo más líquidas posibles, por lo que llamamos el por si acaso, por si se presenta alguna situación. Pero también, y esta es una forma novedosa de verla, que fue la creada por el gran Keynes, que es que se demanda dinero para especular. ¿Todavía ven la lámina de la demanda de dinero? Profe, estamos viendo la lámina de los bancos, una actividad riesgosa. Ok. Siempre que no estén viendo lo que ustedes vean que hay discordancia entre lo que yo estoy diciendo y lo que ustedes están viendo, échenme una avisadita, por favor, porque obviamente ver la lámina ayuda muchísimo al entendimiento de lo que estamos hablando. Entonces, vamos a compartir pantalla. Vamos otra vez aquí y me dicen si ya están viendo lo que dice demanda de dinero. Ahora sí, profe. Perfecto. Entonces, repito, demanda de dinero, pues los requerimientos de dinero del público, ¿sí? Se hace mucho énfasis en que es para comprar bienes y servicios, porque, repito, esta es la esencia del dinero, ¿ok? Pero también se demanda dinero por precaución y se demanda dinero para especular. Aquí vamos a empezar, como ya estamos en la parte teórica, a entender siempre si estamos en el corto plazo o si estamos en el largo plazo. Y además entender si estamos viendo la cosa desde el punto de vista de la escuela clásica o desde el punto de vista de la escuela keynesiana. Todo lo vamos a ir ordenando poco a poco como un rompecabezas, ¿sí? Por ahora, repito, así como nosotros tenemos tres funciones del dinero, que son como medio de cambio, unidad de cuenta y patrón de medida, también tenemos que del lado de la demanda la gente quiere dinero para transacciones, precaución y especulación. Entonces, transaccional, obviamente para intercambiarlo por otros bienes y servicios. Precaución para atesorarlo, pero para atesorarlo para comprar bienes y servicios en un futuro, ¿ok? Para lo que se necesite. Demanda para especular. Ojo, cuando yo tengo aquí demanda para especular, tengo la demanda en activos monetarios, bien sea cuentas de depósito, cuentas a plazo o inclusive cuentas de ahorro transferible o a la vista, pero yo lo que estoy esperando es alguna oportunidad en la tasa de interés que me permita irme al mercado de los otros activos financieros para poder tener alguna ganancia del cambio del precio de los bonos o del cambio del precio de las acciones, ¿ok? Entonces, ¿qué les tengo aquí como resumen? Una cosa muy importante. La demanda de dinero es una función que depende del ingreso y de la tasa de interés. Repito, MD va a estar en función del ingreso y de la tasa de interés.
Siempre verá datos de la oferta de dinero, pero no de la demanda de dinero, porque toma valores dependiendo del ingreso y de la tasa de interés. La demanda transaccional es la que está estrechamente relacionada con la demanda agregada, con el gasto de los hogares, las empresas y el gobierno de la producción de bienes y servicios. En cambio, la demanda para especular se relaciona inversamente con la tasa de interés. Perdón, se relaciona inversamente con la tasa de interés y es la forma como la de Keynes. Entonces, primera cosa, las estadísticas que ustedes van a ver casi siempre van a ser estadísticas de la oferta de dinero. Puede ocurrir que entonces usted esté partiendo del supuesto de que la oferta es igual a la demanda de dinero y esté haciendo algún tipo de operación allí, pero no es lo que se estila. Lo que se estila en los modelos monetarios es que usted le dé valores al PIB real, le dé valores a la tasa de interés y con eso sea capaz de construir una función de dinero, ¿ok? Vamos a ver la función de dinero porque nos queda poquito tiempo antes de seguir hablando más cosas. Esta sería entonces la función de dinero. La función de dinero va a tener una relación inversa con la tasa de interés. ¿Por qué va a tener una relación inversa con la tasa de interés? Porque siempre las personas van a tener una disyuntiva en cuanto tener de su riqueza financiera en dinero, en activos monetarios, y cuánto tener de riqueza financiera en bonos o en acciones. ¿Qué va a ocurrir cuando la tasa de interés sea muy alta? Siempre que la tasa de interés sea muy alta, resulta que usted, si que queda en este mercado, incurre en un alto costo de oportunidad. De manera que va a tener una pequeña parte de su dinero, me refiero a los agentes económicos en líneas generales, van a tener una pequeña parte de su dinero en el mercado monetario y el resto la van a tener en el mercado financiero, porque cuando hay una alta tasa de interés, se está pagando una alta rentabilidad por los activos no monetarios, es decir, por las acciones y los bonos. Siempre que por el contrario usted tenga una tasa de interés bajita, usted resulta que se va a quedar en este mercado monetario, porque en este mercado monetario usted está demandando, no está obteniendo un mayor costo de oportunidad y entonces usted está teniendo allí su dinero para hacer sus compras de bienes y servicios y precaución, pero además, mientras esta sea la tasa de interés, en el mercado de bonos y acciones hay poco rendimiento y además de poco rendimiento, altos precios en esos instrumentos, y entonces usted prefiere quedarse aquí en este mercado tranquilito esperando a ver qué ocurre en un momento posterior, ¿ok? Entonces, en ese sentido, la demanda de dinero, repito y cierro con esto, es una función que depende de la actividad real, del PIB real, de qué esté pasando con el PIB real y de qué esté pasando con la tasa de interés. La tasa de interés es un valor que se define principalmente en el mercado monetario o que se define en el mercado monetario en el punto donde la demanda de dinero es igual a la oferta de dinero. Pero bueno, el jueves seguiremos con este interesante tema del mercado monetario y ya como les digo, entrando más de lleno
a la parte teórica. Entonces, por mi parte, ha sido un placer enorme haber estado con ustedes. Si tienen alguna consulta, como siempre, me la pueden hacer por WhatsApp, ¿ok? Porque aquí, bueno, realmente nos queda poco tiempo para consultar las dudas, nos queda menos de un minuto. Entonces, nos vemos el jueves a las 7 de la mañana en punto o nos vemos por WhatsApp en cualquier momento. Un abrazo, jóvenes. Gracias, profe. A la orden.